que disfrutás obvio en Río Helados. 7:22 en la mañana, jornada clave en el Congreso. Se debate hoy en comisión el proyecto de reforma laboral. Se le incorporarían cambios. Mañana se debatiría en el recinto. Habría paro general. En línea para conversar sobre el tema, Esteban Paulón, diputado nacional santafesino. Esteban, Guillermo Sisman habla en el LT8. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por atendernos. Por favor. ¿Qué información manejan del escenario previo? ¿Cómo imaginan la jornada de hoy y la de mañana en diputados respecto a la propuesta de reforma laboral? Bueno, primero, Guillermo, decir que la oposición no está convocada aún, porque originalmente no estaba previsto que se sesione. Hay un apuro del gobierno ahora en función de los tiempos de la política y no los tiempos parlamentarios que requeriría un debate de tanta profundidad y tanta trascendencia para la vida cotidiana de millones de personas como lo es una reforma laboral, ¿no? Y para llegar al 1 de marzo, donde el presidente quiere anunciar que esta ley ha sido aprobada, el gobierno acelera, queriendo forzar esta sesión del jueves, dando prácticamente nada de debate durante el día de hoy. De 2 a 5 de la tarde van a participar representantes de entidades gremiales, empresarias y algunos sectores que pueden ser afectados por la ley. Después se va a trabajar en las participaciones de los diputados y diputadas, o sea que va a ser un debate muy corto, pero aún no tiene garantizado el quórum el gobierno para mañana. Por lo tanto, la sesión no ha sido convocada. Veremos durante el día cómo evoluciona esto. Y evidentemente lo que ocurrió con el artículo 44 y esta barbaridad del descuento salarial en las licencias por enfermedades graves, fue, yo digo, el punto de la punta del ovillo, ¿no? Desde el cual empezamos a tirar y se empezó a ver en la sociedad, tuvo mayor visibilidad en el debate público, algunas otras cuestiones muy negativas de la reforma que algunos venimos señalando hace mucho tiempo, y empezó la sociedad a poner el foco en una ley que parecía tener objetivos muy loables de generar empleo, de empleo registrado, de que las ciudades puedan contratar, de que sea más fácil generar trabajo, y que de golpe se empieza a ver que prácticamente esos objetivos no tienen un correlato en el artículo de la ley, y que lo que hay es una serie de retrocesos y un gran cambio de paradigma en términos de los aportes, las jubilaciones y el mercado de capitales, que es este famoso fondo de asistencia laboral que te digo, Guillermo, que si le dices al gobierno te doy el FAL, acá todo el otro, firma, porque es lo que realmente les interesa de la reforma laboral, porque obviamente genera 4.000 millones de dólares al año en el mercado de capitales, que le va a permitir al gobierno tener tranquilidad para el rollover de la deuda aquí en adelante, pagado con los aportes de los trabajadores y trabajadoras, y obviamente algún sector de las grandes empresas, que van a ser las más beneficiadas, les abarata casi hasta extinguir el costo de los despidos. Así que ahí también hay un punto clave que queremos llevar hoy, obviamente, al debate en las comisiones, porque creemos que el único cambio no debe ser el de las licencias, que esto no debe dejar de ver la integralidad de una ley muy mala. Así que bueno, tenemos que aprovechar esta ventana de oportunidad que se abrió con una atención pública en el tema de la ley a partir de lo de las licencias, para intentar empujar algunos otros debates que también nos parecen graves. Esa va a ser la idea de parte de distintas bancadas opositoras como la tuya, de aprovechar esa oportunidad de discutir algún cambio e introducir otras modificaciones. Vi que, por ejemplo, instabas al interbloque de Cambiemos, del PRO, por ejemplo, a discutir que no se eliminen estatutos profesionales como el del periodista. También, bueno, tenemos ahí como 2 o 3 paquetes de temas. Uno es el último capítulo de la ley, que se llama derogaciones. En ese capítulo se derogan 5 estatutos profesionales, entre ellos el estatuto del periodista, y se derogan la asignación de fondos específicos a la industria audiovisual. Guillermo, la industria audiovisual es la industria que más multiplica dólar invertido por dólar exportado y puesto de trabajo. Y parece mentira que era una ley que busca supuestamente generar empleo, desfinancien y asfixien al sector que más trabajo puede generar potencialmente, ¿no? Así que ese es un tema que tuvo la menor cantidad de votos en el Senado y que en la Cámara de Diputados ha ido logrando mayores consensos para rechazar directamente ese capítulo, incluso si quedara en el dictamen, rechazarlo en el recinto. El otro tema, que el bloque de Provincias Unidas va a ir con una propuesta propia, que se estuvo trabajando todo el fin de semana, es el tema de este Fondo de Asistencia Laboral. Así como está redactado, es invotable.
y se va a plantear una propuesta alternativa. Algunos creemos que es una herramienta que no debiera incorporarse, pero es cierto que si fuera de manera voluntaria, si no se descontara de los aportes de los trabajadores, si una empresa quisiera como complemento a las indemnizaciones que tiene que pagar por ley, no le vemos inconveniente habilitar ese instrumento en el mercado de capitales. Lo que no puede ser es compulsivo y sobre los aportes que los trabajadores y trabajadoras hacen en las jubilaciones, porque la jubilación es salario diferido. O sea, vos pagás ahora en actividad para cobrar cuando te retires. Entonces, es parte de tu patrimonio ese aporte jubilatorio que haces, más allá de que en el camino... Es un despropósito financiar las indemnizaciones con el aporte del salario diferido. ¿Vos dirías que en este cuadro de situación, final abierto, hoy en comisión, mañana en el recinto, o lo ves bastante avanzado a la idea del oficialismo de ir con su plan original? Sacar el artículo 44, dictamen de comisión hoy y media sanción mañana. La comisión tiene una lógica porque se distribuyeron las comisiones en una proporcionalidad un poco extraña de la matemática creativa del presidente de la Cámara, Martín Menem, que le da al gobierno y a los aliados más cercanos, estos que aceptan solo el cambio, o por ahora aceptan solo el cambio en el artículo 44, posiblemente les den las firmas para sacar el proyecto de ley como vino del Senado sin el artículo 44. Pero el recinto es otra cosa. En el recinto vamos a trabajar... Primero que en la comisión habrá dictámenes de minoría, varios, seguramente de distintos sectores políticos, pero también en el recinto la correlación de fuerzas es distinta. Pasó con el presupuesto, que en la comisión obtuvo muchísimos votos, y en el recinto finalmente el famoso capítulo 11 que buscaba derogar las leyes de discapacidad y universidades terminó cayendo. Así que yo digo que hay final abierto para esta ley, que seguramente no solo se va a caer el artículo 44, sino alguna otra cuestión en el recinto. Están los números muy finos, así que bueno, trabajaremos, sea el jueves o sea el miércoles que viene, trabajaremos para eso. Decirte, Guillermo, simplemente que el apuro del gobierno a nosotros nos lleva a plantear que no vamos a dar quórum el jueves para la sesión. Hay que tomar un tiempo, debatir este tema, es muy complejo. Pero en caso de que en caso de que el oficialismo consiga quórum, irán al recinto a debatir. Por supuesto que estaremos allí debatiendo y votando en contra de lo que hay que votar. Lo último, aprovecho que estás en línea y te traslado una inquietud que he visto en redes, un cuestionamiento hacia tu persona sobre el voto favorable a la baja de edad de imputabilidad penal. He leído que parte del colectivo progresista te impugnaba abiertamente por esta mirada. ¿Qué decís al respecto? Yo, Guillermo, voté a favor de un tema que el socialismo trabaja desde el año 2006, que hoy existe un vacío legal en este tema y en muchas provincias los jueces definen la reclusión de las personas menores. Nosotros en el texto del proyecto que se aprobó, que por supuesto no es al 100% el texto que hubiera propuesto el socialismo, que de hecho lo propusimos en un dictamen propio junto al bloque de Provincias Unidas, pero hay que decir que por nuestra incidencia, por ejemplo, se prohíbe expresamente que las personas menores sean privadas de la libertad en instituciones con personas mayores, que es algo que hoy pasa. Muchos jueces privan de la libertad a pibes y pibas en cárceles, los mandan al pabellón evangélico, levantan una pared de estas construcciones en seco para generar un espacio diferenciado. Y la verdad es que la ley, más allá de que le faltan cuestiones, y sobre todo le faltan las políticas públicas de contención, de inclusión y de abordaje para prevenir el delito, la realidad es que esta ley establece estándares de garantías y derechos como el derecho a defensa y escalas penales diferenciadas y penas alternativas a la privación de la libertad que hoy, por ejemplo, no existen y están a disposición de un juez que está fallando sobre una ley de la dictadura, sobre un decreto de ley de la dictadura. Así que tengo la conciencia tranquila. No es un tema fácil, no es el tema que uno, obviamente el texto no es el 100% de lo que uno hubiese querido votar, pero en ese momento vos tenés que decidir si elegís incidir para generar una ley que al menos genere ciertas garantías, siendo que el gobierno ya tenía los votos para aprobarla, o podés decidir dar el testimonio, que está muy bien, y quedarte con tu conciencia tranquila, pero por omisión haber habilitado que una persona menor de edad pueda ser privada de la libertad en una institución penitenciaria de mayores. Así que entiendo las críticas, entiendo la sorpresa, entiendo todo, pero no tengo ningún tipo de dificultad en explicarlo y como siempre doy la cara
Me parece que hay una campaña política también muy clara de algunas agrupaciones, de algunos portales de internet, etcétera, que hacen ver como que el único voto que tuvo la ley penal juvenil fue el mío. Espero que esa energía la enfoquen en trabajar en un programa alternativo al gobierno de Milei que está haciendo enorme daño. De mi parte, mis 2 años hasta ahora en el Congreso, he sido coherente con mis ideas. Si alguna de esas ideas no coincide con lo que una parte del progresismo espera, nos sentamos cuando quieran y lo conversamos, pero es clara mi posición frente a este gobierno. Soy el diputado que más ha sufrido los ataques del gobierno libertario, soy el primero que presentó el pedido de juicio político a Milei, lo denuncié penalmente, permanentemente presento proyectos alternativos de este gobierno, así que tengo clara cuál es la hoja de ruta, y esa hoja de ruta también me va a llevar a votar en contra de esta reforma laboral el día. Con la radio, como siempre, un saludo. Gracias, Guillermo, un abrazo. Esteban Paulón, diputado nacional santafesino, con la postura que va a llevar el interbloque de Unidos al debate hoy en comisión, mañana, si es que se da en el recinto. Decía que el gobierno está muy apurado para que le den los tiempos legislativos, para que el presidente Milei abra sesiones el 1 de marzo con la ley aprobada. Decían que van a tratar de aprovechar la ventana de la reforma de la modernización laboral, artículo 44, para introducir otros cambios, que no se elimine el estatuto del periodista y otras profesiones. Contaba que también quieren cambiar el fondo de asistencia laboral, el FAL, el fondo para los despidos, y también le preguntábamos por su voto a favor de bajar la edad de imputabilidad penal, que el colectivo progresista lo cuestionó abiertamente y